Alejandro irrumpió en la nursery de su ático en Madrid. El corazón latiéndole con furia al ver la cuna vacía. En el balcón adyacente, un desconocido acunaba a su hijo de 6 meses, susurrando palabras suaves mientras el bebé dormía plácidamente en sus brazos. El pánico se transformó en rabia ciega. ¿Quién era este intruso? ¿Y cómo había burlado la seguridad de uno de los edificios más exclusivos de la capital? Sin pensarlo 2 veces, Alejandro activó la alarma silenciosa y se abalanzó hacia el hombre, gritando: «¡Suéltalo ahora mismo o llamo a la policía!». El extraño levantó la vista, sus ojos marrones llenos de una calma desconcertante. Y en lugar de huir, extendió al bebé hacia él con cuidado. «No soy un ladrón, señor. Solo vine a salvarlo», dijo con voz firme, pero temblorosa. Aquellas palabras detuvieron a Alejandro en seco, como un puñetazo invisible. La policía llegó en minutos. Pero el relato del intruso. Miguel, un joven artista callejero de 28 años originario de un barrio humilde de Sevilla, dejó a todos perplejos. Miguel explicó que había visto a una niñera sospechosa abandonando al bebé en el parque cercano. Y tras seguirla hasta el edificio, escaló la fachada para rescatarlo. La niñera, contratada por la agencia más prestigiosa, había desaparecido. Alejandro, un CEO gay de 35 años al frente de una multinacional tecnológica, sintió un escalofrío. Su vida perfecta, construida con tanto esfuerzo para ocultar su orientación sexual de una familia conservadora, ahora pendía de un hilo. Alejandro provenía de una estirpe aristocrática andaluza, donde el apellido significaba tradición, honor y heteronormatividad. Su padre, un patriarca inflexible, había aceptado su éxito profesional a regañadientes. Pero jamás su elección pecaminosa, como la llamaba, adoptar a un hijo solo, gracias a una gestación subrogada en Estados Unidos, había sido su forma de desafiar el mundo, pero también de probarse a sí mismo que podía ser un padre normal. Ahora, este incidente amenazaba con exponerlo todo. Mientras la policía interrogaba a Miguel en la comisaría, Alejandro revisaba las cámaras de seguridad en su oficina. Las imágenes confirmaban la historia. La niñera, una mujer de mediana edad, había dejado al bebé en un banco del Retiro y se había marchado con prisa, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Un secuestro fallido? ¿Venganza de un competidor? ¿O peor, un complot de su propia familia para desacreditarlo? El pensamiento lo aterrorizaba. Su hermana mayor, Isabel, siempre había sido la guardiana de las apariencias. Y su tío, un influyente político conservador, no ocultaba su desprecio por los desviados. Decidido a aclarar el misterio, Alejandro fue a la comisaría. Allí, Miguel esperaba sentado en un banco, con las manos esposadas y una expresión de resignación. Era alto, delgado, con cabello castaño revuelto y una barba incipiente que le daba un aire bohemio. Sus ropas desgastadas contrastaban con el traje impecable de Alejandro. «Gracias por salvar a mi hijo», dijo Alejandro, extendiendo la mano. Miguel la tomó. Y en ese toque fugaz, algo inexplicable pasó, una chispa de conexión. Como si el destino hubiera orquestado este caos. Pero Alejandro no podía permitirse distracciones. Ordenó a sus abogados que liberaran a Miguel bajo fianza. Y le ofreció una recompensa generosa. «No quiero dinero», replicó Miguel.
Solo quiero saber que el pequeño está a salvo. Sus ojos revelaban una vulnerabilidad que Alejandro reconoció en sí mismo, la lucha por ser aceptado en una sociedad que juzgaba sin piedad. Miguel confesó ser gay, pero ocultándolo en su familia católica devota, donde ser diferente equivalía a traición. Esa noche, en su ático solitario, Alejandro acunó a su hijo, Mateo, pensando en Miguel. ¿Por qué un desconocido arriesgaría todo por un bebé ajeno? La respuesta llegó al día siguiente con una llamada anónima. La niñera fue pagada para dejar al niño. Alguien quiere destruirlo. Señor Vargas. El apellido de su familia lo delataba. Alejandro sintió el peso de la traición familiar como una losa. Decidió confrontar a Isabel en la cena semanal en la mansión familiar en las afueras de Madrid. La mesa estaba puesta con porcelana fina, pero la atmósfera era gélida. Su padre, don Carlos, presidía con su habitual severidad. He oído rumores sobre un incidente con el niño, dijo Isabel con fingida preocupación. Alejandro la miró fijamente. ¿Fuiste tú? ¿Contrataste a esa niñera para sabotearme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel negó. Pero sus ojos la traicionaron. Solo quiero lo mejor para la familia. Un hombre solo criando a un hijo. Es escandaloso. La discusión escaló. Don Carlos intervino. Tu estilo de vida es una vergüenza. Si no corriges, te desheredaremos. Alejandro salió furioso, jurando no volver. Pero en su mente, Miguel surgía como un ancla inesperada. Lo buscó en las redes, un pintor talentoso, con exposiciones modestas en galerías alternativas, luchando por sobrevivir en una España post-crisis. Sus obras reflejaban temas de identidad y represión, resonando con la propia lucha de Alejandro. Al día siguiente, Alejandro invitó a Miguel a su oficina. Necesito tu ayuda para investigar esto, dijo. Miguel aceptó. No por dinero, sino por una curiosidad mutua. Juntos, revisaron correos y transacciones. Descubrieron que la niñera había sido contratada por un intermediario ligado a un socio de don Carlos. Era un golpe bajo para forzar a Alejandro a casarse con una mujer adecuada y preservar el linaje. Mientras trabajaban, las conversaciones se profundizaron. Miguel compartió su pasado, expulsado de casa a los 18 por su orientación. Vagando por ciudades. Pintando para sanar heridas. Alejandro confesó su doble vida, fiestas gay clandestinas. Pero siempre solo, temiendo el escrutinio público. La atracción crecía. Sutil pero innegable. En medio del peligro. Sin embargo, la tensión aumentaba. Un paparazzi captó a Alejandro y Miguel saliendo juntos. Y los rumores estallaron en la prensa rosa. El CEO soltero y su misterioso salvador, amor prohibido. La familia de Alejandro reaccionó con furia, amenazando con demandarlo por custodia de Mateo si no negaba todo. Miguel, por su parte, recibió llamadas intimidatorias de anónimos, recordándole su precaria situación legal como inmigrante sin papeles estables. Alejandro enfrentó una elección: proteger su imperio y familia, o arriesgarlo por la verdad. Optó por confrontar a su padre en una reunión de junta directiva, donde don Carlos había planeado un golpe de estado corporativo. No me doblegarán, declaró Alejandro. Pero el precio fue alto, perdió aliados. Y su reputación tambaleó. Miguel,
A su lado. Le ofreció apoyo incondicional, sellando un vínculo que iba más allá de la gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro y Miguel se reunieron en secreto en un café discreto de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la diversidad era un escudo temporal contra los juicios. No puedes seguir arriesgando tu vida por mí, dijo Alejandro, sorbiendo un cortado. Miguel sonrió con amargura, mi vida ya es un riesgo. Al menos ahora tiene propósito. Sus manos se rozaron bajo la mesa. Un gesto prohibido que aceleraba sus pulsos. Pero la realidad golpeó duro. La familia de Alejandro filtró documentos falsos a la prensa, alegando que Mateo no era legalmente suyo, sino un capricho egoísta. Los titulares gritaban, escándalo en la élite, adopción fraudulenta. Alejandro pasó noches en vela, debatiendo internamente, renunciar a su identidad por la estabilidad de su hijo. La presión social en España. A pesar de los avances en derechos LGTB, aún pesaba en círculos conservadores. Amigos de la infancia lo evitaban. Y clientes corporativos dudaban. Miguel, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Su hermano mayor, un policía en Sevilla, lo llamó, vuelve a casa y deja esa vida desviada. O te repudiaremos para siempre. Miguel colgó. Pero las palabras calaron hondo. Pintaba furiosamente en su pequeño estudio, canalizando el dolor en lienzos abstractos de colores turbulentos, representando la lucha entre amor y deber. Juntos, decidieron contraatacar. Alejandro contrató a un detective privado para rastrear al intermediario de la niñera. Descubrieron que era un ex empleado despedido por corrupción, pagado por el tío de Alejandro para desestabilizarlo. La evidencia era irrefutable, transferencias bancarias y correos. Pero presentarla significaba exponer la homofobia familiar al público. Un tabú en su círculo. En una cena tensa en la mansión, Alejandro confrontó a su tío. Esto acaba aquí, dijo, mostrando los documentos. El tío rió, eres una aberración. La familia te protegerá si te casas y dejas tus vicios. Isabel intervino, suplicando, piensa en mamá. ¿En la tradición? Alejandro sintió el conflicto interno como una tormenta, amaba a su familia, pero odiaba su hipocresía. Salió, dejando atrás un ultimátum, o me aceptan, o me pierden. Miguel lo esperaba en su ático. Por primera vez, se abrazaron. No como aliados, sino como amantes potenciales. Estás sacrificando todo, murmuró Miguel. Por algo real, respondió Alejandro. Pero la noche trajo traición, un amigo cercano de Alejandro, presionado por la familia, filtró detalles de su relación naciente a los tabloides. Al amanecer, las noticias explotaron, romance gay en el escándalo Vargas, El Salvador o El Destructor. La sociedad reaccionó dividida. En redes, hashtags como apoyo a Alejandro contrastaban con vergüenza familiar. Miguel recibió amenazas en su estudio, vidrios rotos, pintadas homofóbicas. Temió por su seguridad, pero más por Mateo. Deberíamos separarnos, sugirió Alejandro. No, replicó él. Eso es lo que quieren. Su decisión los unió más. Pero el costo emocional era devastador. Alejandro sufría pesadillas de perder la custodia, Miguel.
ataques de ansiedad recordando su expulsión familiar. En una terapia secreta, Alejandro confesó, ser gay en este mundo es una batalla constante. ¿Vale la pena el amor si destruye todo? El terapeuta lo instó a elegir autenticidad. Pero la duda persistía. Mientras investigaban más, la niñera fue hallada en Barcelona, confesando bajo presión que fue coaccionada por deudas. El tío de Alejandro era el cerebro. Motivado por ambición política, un escándalo gay en la familia arruinaría su campaña. Alejandro planeó una conferencia de prensa para exponerlo todo. Miguel lo apoyó. Pero internamente luchaba, ¿era amor verdadero? ¿O solo adrenalina del caos? Una noche, en el balcón donde todo empezó, besaron por primera vez. Un beso cargado de desesperación y esperanza. Pero al día siguiente, don Carlos sufrió un infarto. Culpando a Alejandro en su lecho de hospital, tu rebeldía me mata. La culpa lo consumió. Isabel visitó a Alejandro, papá se muere por tu egoísmo. Él replicó, por vuestra intolerancia. La ruptura familiar era inminente. Miguel, viendo el tormento, ofreció irse, no quiero ser la causa. Pero Alejandro lo retuvo, eres la razón para luchar. Juntos, enfrentaron la conferencia. Alejandro declaró, soy gay. Padre soltero. Y no me avergüenzo. El mundo aplaudió y condenó a partes iguales. Pero el precio, acciones de la empresa cayeron. Aliados desertaron. Miguel perdió una exposición por boicot. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en raíces. Los juzgaba. ¿Era esto libertad? ¿O un martirio autoimpuesto? El infarto de don Carlos forzó una tregua temporal. Alejandro visitó el hospital, donde su padre, débil pero obstinado, susurró, rectifica. Por el bien del niño. Alejandro negó, Mateo crecerá sabiendo que el amor no tiene moldes. Salió con el corazón pesado, cuestionando si su orgullo valía el sufrimiento paterno. Miguel lo consoló en un parque apartado, las familias cambian. O se rompen. Sus palabras eran sabias, forjadas en su propio exilio. La investigación policial avanzaba. El tío fue arrestado por conspiración. Un escándalo que salpicó a la élite madrileña. Pero la victoria era pírrica, la familia se fragmentó. Isabel cortó contacto, alegando traición. Alejandro sintió el vacío de la soledad amplificada. Su éxito profesional ahora empañado por el estigma. Clientes conservadores cancelaron contratos, forzándolo a despidos en su empresa. Estoy pagando por ser yo, confesó a Miguel. Miguel, por su parte, enfrentaba su propia crisis. Su arte sufrió, galerías lo rechazaban por asociación con el escándalo Vargas. Regresó a Sevilla para confrontar a su familia. Su madre, una viuda devota, lloró, Dios no aprueba esto. Su hermano lo amenazó, no vuelvas. Miguel volvió a Madrid destrozado, pero fortalecido. Elegí mi camino, dijo a Alejandro. Su relación se profundizaba en la adversidad, con conversaciones nocturnas sobre identidad y sacrificio. Una noche, un intento de secuestro a Mateo falló gracias a la seguridad reforzada. Era el último golpe del tío desde prisión. Alejandro entró en pánico, ¿hasta cuándo? Decidió mudarse temporalmente a Barcelona,
Una ciudad más abierta. Miguel lo acompañó, convirtiéndose en una figura paterna improvisada para Mateo. El bebé reía en sus brazos. Un bálsamo en el caos. Pero la prensa los perseguía, forzando una vida clandestina. En Barcelona, exploraron su amor con cautela. Paseos por la Rambla. Cenas en terrazas ocultas. Alejandro reflexionaba, antes vivía por apariencias, ahora. Por ti. Pero el conflicto moral persistía. ¿Era ético involucrar a Miguel en su tormenta familiar? Miguel dudaba, ¿soy tu escape? ¿O tu elección real? Una discusión estalló, no soy un trofeo. Gritó Miguel. Alejandro replicó, eres mi salvación. Se reconciliaron. Pero las grietas aparecían. La sociedad intervenía. Un debate televisivo sobre familias no tradicionales los mencionó, polarizando opiniones. Activistas LGTB los apoyaban, conservadores los vilipendiaban. Alejandro recibió una oferta, un reality show para humanizar su historia. La rechazó. Pero Miguel la consideró, podría ayudar a otros. El desacuerdo reveló diferencias, Alejandro valoraba privacidad, Miguel visibilidad. Mientras, Don Carlos se recuperaba. Enviando una carta, reflexiona sobre el legado. Alejandro la quemó. Pero el remordimiento lo carcomía. Visitó a un sacerdote progresista. Buscando guía, ¿es pecado amar? El cura respondió, el pecado es la hipocresía. Inspirado, Alejandro inició una fundación para familias LGTB. Donando millones. Miguel colaboró con arte para campañas. Pero la traición vino de dentro. Un empleado leal a la familia filtró correos privados, exponiendo intimidades. Los tabloides se cebaron, amor comprado, el CEO y el oportunista. Miguel se sintió humillado, ¿creen que te uso? Alejandro lo defendió públicamente. Pero el daño estaba hecho. Miguel huyó a Sevilla, dejando una nota, necesito espacio. Alejandro, solo con Mateo, enfrentó la depresión. Su empresa tambaleaba, inversores huían. Llamó a Isabel, ayúdame a salvar lo nuestro. Ella accedió. Pero con condiciones, niega lo de Miguel. Él rechazó, no más mentiras. La elección lo liberó. Pero lo aisló. Días después. Miguel volvió, no puedo vivir sin ti. Su regreso fue un punto de inflexión, sellando un compromiso tácito. Sin embargo, el clímax llegó con una demanda de custodia por parte de la familia, alegando ambiente inestable. En el tribunal, Alejandro testificó, ser gay no me hace mal padre. Miguel apoyó, el amor es estabilidad. El juez falló a favor. Pero el proceso los agotó emocionalmente. ¿Valía la pena tanto dolor por la verdad? Con la custodia asegurada, Alejandro y Miguel se mudaron a una villa en las afueras de Barcelona, buscando paz. Pero las secuelas persistían. Alejandro lidiaba con la culpa por el deterioro de su padre, Miguel, con el rechazo definitivo de su familia. Su relación, forjada en fuego, florecía, mañanas con Mateo, tardes pintando juntos, noches de confidencias. Hemos pagado caro, dijo Alejandro una vez. Pero hemos ganado libertad, replicó Miguel. La sociedad evolucionaba lentamente.
Su historia inspiró a jóvenes LGTB. Pero también avivó odios. Recibían cartas de apoyo y amenazas. Alejandro expandió su fundación, abogando por leyes contra discriminación familiar. Miguel expuso en galerías internacionales sus obras ahora celebradas por su crudeza emocional. Sin embargo, un giro inesperado, Isabel apareció en la villa. Arrepentida. Papá quiere verte antes de morir. Alejandro viajó a Madrid, encontrando a don Carlos frágil. Perdóname, susurró el viejo. Fui ciego. La reconciliación fue agridulce. Don Carlos falleció días después, dejando un testamento que incluía a Alejandro sin condiciones. Pero el daño familiar era irreversible. Isabel permaneció distante. Miguel y Alejandro debatieron casarse. ¿Es necesario el papel? Optaron por una ceremonia simbólica en la playa, con amigos cercanos. Mateo, ahora gateando, era su testigo inocente. La prensa lo cubrió positivamente. Señal de cambio social. Pero internamente, Alejandro cuestionaba: ¿hemos traicionado nuestras raíces por esto? Miguel respondía: no. Las hemos redefinido. Años pasaron en flash. Mateo crecía, sabiendo de dos padres amorosos. Alejandro recuperó su empresa, ahora con políticas inclusivas. Miguel se convirtió en artista reconocido. Pero las cicatrices permanecían, noches de insomnio recordando traiciones. Decisiones que costaron amistades y salud. En una entrevista final, Alejandro reflexionó: el amor gay en una sociedad dividida exige sacrificios. ¿Fue justo el precio? Miguel añadió: pero sin lucha no hay progreso. Su historia se convirtió en libro, inspirando debates. Al final, ¿fue correcto priorizar el amor personal sobre el deber familiar? ¿O debieron ceder ante las presiones sociales para evitar tanto dolor?